El Gobierno Nacional, a través del presidente de la República, Lenín Moreno, ha planteado entre las 7 preguntas para la consulta popular, una que tiene que ver con la ley de plusvalía y probablemente, si él se manifiesta mayoritariamente la población, podría quedar en vigencia, como también podría ser derogada. Este es el tema que les planteamos para esta semana en el Termómetro Ciudadano número 33. Soy Ramón Bravo y a nombre de quienes trabajamos en los medios legislativos, les doy la bienvenida. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Muchas gracias para quienes sintonizan o nos sintonizan a través de los medios legislativos. Y sobre el tema les presentamos a quienes hemos invitado para compartir argumentos a favor y en contra, para tener algunos elementos y también ir abonando en esta reflexión que pronto nos convocarán, si es que así lo acepta la Corte Constitucional, acerca de las preguntas planteadas. Paco Salazar, Quito, ingeniero urbanista, experto en economía urbana y proyectos urbanos arquitectónicos, gerente general de Inteligentarium, asesor de la Consejería de Hábitat y Ambiente, ex viceministro de Cultura del Ecuador, ex asambleísta constituyente. Silverio Antonio Durán Almeida, Pimampiro Imbabura, arquitecto, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, gerente técnico de Obras Civiles, exdirector del Colegio de Arquitectos de Pichincha, constructor, consultor y proyectista privado. Muchas gracias a nuestros invitados. Les queremos prevenir que con el hashtag Ley de Plusvalía usted puede participar. Está activada ahorita ya nuestra compañera Andrea Legarda para recibir sus aportes y también sus preguntas. En Facebook usted nos puede encontrar como TV Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y TVL Ecuador. Si desea volver a ver o escuchar este programa, todos nuestros productos, todos se encuentran en la página virtual, en la página oficial de la Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gov.es. Silverio Durán, los saludamos con aprecio. Buenas tardes, ya casi buenas noches en todo el Ecuador. Buenas noches, Ramón, Paco, muy complacido de estar en este medio público que es de todos los ecuatorianos y estamos aquí a la orden representando a nuestro sector de la construcción. Muy bien. Paco Salazar también. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, Paco? Gracias, Silverio. Gracias a ustedes por la compañía. A ti, Silverio, a ti. Sí, Ramón. Ramón, muchas gracias. Creo que es un debate importante y agradezco mucho la invitación. Creo que este es un tema en el que debemos hablar muchísimo. Quizás es una de las preguntas que más preocupación va a causar a la ciudadanía en el medio y en los días que tendremos antes de presentarnos a la consulta. El sueño de creo que la mayoría de familias aquí, en cualquier parte del mundo, es tener un techo propio, comprarse un terrenito, un bien inmueble al que nos estamos refiriendo. Bien, vamos a comenzar con usted, Silverio Durán. Y la pregunta de cajón, ¿por qué sí o por qué no la ley de plusvalía en el Ecuador? La vigente, la que se encuentra vigente, por favor. Nosotros hemos venido manifestando nuestra preocupación al crear una ley que no tenía objeto realmente de ser creada, porque la idea del gobierno anterior supuestamente era para evitar que los terrenos sufran una desmedida consideración entre la compra y la venta. Pero la ley en sí realmente no habla a profundidad de aquello. Y lógicamente esto ya se ve que está o se lo puede tratar con las otras leyes vigentes, como la COTAL, la LOCTUS, alguna otra ley, que simplemente pueden regular si es que hay un desproporcionado costo de un bien que se lo ha adquirido. Digamos que usted apoya el principio entonces, porque así fue el principio fundamental de la ley el año pasado que se la aprobó el 31 de diciembre o el 30, es que el excesivo incremento del valor de un bien inmueble que no es fruto de la acción directa del propietario pertenezca a la ciudad o al Estado. Bueno, es que aquí hay que hacer una consideración muy importante que muchos no la toman en cuenta. Todo
bien inmueble ha estado regido por el libre comercio. La oferta y la demanda, eso es lo que ha determinado. No necesitábamos una ley nueva para que esto se regule, para que esto se controle. No necesitamos control, no somos el sector de la construcción, no somos especuladores. O sea, eso hay que poner en claro, ¿no es cierto? Que todo lo que realmente se produce desde un inicio, desde la compra del terreno, va encaminado a adquirir un bien que sea de beneficio para la población, no solo de beneficio del constructor, del promotor. Aquí hay un concepto errado que se dice que el promotor, el constructor son los que están ganando o que tienen utilidades altas, y eso no es así, no es así. Muy bien. Gracias. En esta primera intervención, Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Paco Salazar, experto en urbanismo. Vamos a ver, el otro lado de la medalla. ¿Qué argumentos tiene usted? Y usted fue asambleísta constituyente. Fui asambleísta constituyente, es verdad, Silverio. Ya. Ramón. Perdón, Ramón. Sí, ya está el arquitecto Silverio. Ver, muy bien. Creo que es importante entender que cuando hablamos del suelo, ¿sí? Y cuando hablamos de una ley para evitar especulación, es porque estamos hablando de un bien que es importante para una comunidad y para una sociedad. Y creo que cuando hablamos de vivienda, ¿sí? No necesariamente hablamos de techo, no necesariamente hablamos de que la gente necesita estrictamente un sitio para vivir. Es importante entender que en las ciudades contemporáneas el tener una vivienda o el acceder al suelo es casi que un ticket en la economía. Es la posibilidad de participar en la economía. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo compro una vivienda o puedo tener acceso a una vivienda, más adelante voy a tener acceso al crédito, más adelante voy a poder tener acceso a crecer económicamente. Estoy adquiriendo un patrimonio que va a funcionar dentro de mi Correcto, economía. creo que en eso Sí, no hay. Eso es no hay importante ninguna diferencia. entenderlo, Ajá. pero es muy importante entenderlo entonces que cuando hablamos del suelo, hablamos de la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a la economía. No solamente estamos hablando de la vivienda, ni tampoco estamos hablando. Entonces, es más o menos como pensar en la leche. Puede ser que todos necesitemos leche para ¿Cuál es la alimentarnos. relación? ¿Sí? Si es que alguien especulara con la leche, debería ser importante que alguien controle esa especulación. Y creo que lo que primero deberíamos estar claros es que es importante evitar especulación del suelo. Me parece que en eso Sí. no hay diferencia en Y criterios. en ¿no? ese sentido, Controlar la especulación. entender qué es lo que está en juego. Cuando hablamos del suelo, entonces estamos hablando de un derecho no solo a la vivienda, sino también de un derecho a la economía. Y a mí me preocupa que mañana estemos, por un lado, pensando que en una consulta podemos preguntar derechos y que pudiéramos restringir condiciones que favorezcan derechos para quienes no lo tienen. Y por otro lado, que afectemos a la industria inmobiliaria. Yo creo que ese es un tema también importante que debemos preocuparnos. Y ha sido una de las banderas con las que han tenido los empresarios de la construcción, los empresarios inmobiliarios han dicho que la ley les afecta porque se ha detenido el negocio. Creo que decir eso es un tiro en el pie. Vamos a verlo y en cifras. Por lo pronto les invito a ver y a escuchar, para quienes nos siguen por la radio, esta pregunta que lo planteamos en la calle. ¿Está de acuerdo que en la consulta popular se derogue la ley de plusvalía y por qué? Para quienes nos escuchan a través de la radio, Gloria Arboleda, William Miranda, Karen Espinosa, Luis Rueda, son los ciudadanos que consultamos en la calle. Esto nos dijeron. ¿Está de acuerdo que en la consulta popular se derogue la ley de plusvalía? ¿Por qué? Estoy de acuerdo que se derogue, porque no es justo que algo que uno se adquiere se tenga que pagar al Estado. ¿Por qué? Si uno se hace con tanto esfuerzo. Yo creo que no debe derogarse y en la consulta yo votaría no. Sí, porque va en contra de la propiedad privada, ¿no? Es un abuso en el tema de impuestos que nos cargan por todo. Estoy totalmente de acuerdo porque ha afectado mucho a la construcción. Bien, ¿cuál es la medida de afectación a la construcción, por favor, señor Silverio Durán? Bueno, aquí directamente ha sido, y hay que considerarse, hay aquí ciertas consideraciones. Por ejemplo, el desempleo mismo. Aquí se está un poco diciendo que solamente es el actor principal, es el constructor, el promotor, pero el actor principal aquí realmente es, por una parte es el adquiriente, por otra parte es el trabajador. Hay que entender que en el sector de la construcción, dentro de los trabajadores, el 80% es la mano de obra. En los que están
peones, albañiles, carpinteros, plomeros, electricistas, etcétera. Y apenas el 20% son los profesionales, que ahora sí, como obligatoriedad, hay que emplear a un sinnúmero de profesionales para cumplir inclusive con la normativa ecuatoriana de la construcción, la norma, la SNEC, que eso es tan importante tomar en cuenta. Pero si vamos viendo que estas afectaciones se lo está haciendo inclusive de una manera hasta psicológica. Acuérdense que esta ley en principio se la presentó a la Asamblea acompañada de la ley de herencias, ¿no es cierto? Eso trajo una reacción inmediata, una reacción que sin conocer prácticamente el común del ciudadano, la rechazó. Hoy también nuestro deber como sector es explicarle realmente al ciudadano común la verdadera afectación, la verdadera acción de una ley que no debería realmente estar. ¿En dónde está la afectación y el porcentaje de afectación? Es lo que le he preguntado, como para entender qué es lo que le está ocurriendo al sector de la construcción. Y un primer punto que yo lo pongo en evidencia es que probablemente, y en eso quíteme la razón, la desinformación o el temor pueden haber causado esa desaceleración. Así es. Nosotros tenemos datos del INE. El INE, ¿qué dice? Que se han perdido cerca de 60,000 empleos en la construcción. ¿Solo en el sector de la construcción? Solo en el sector de la construcción. ¿Desde que entró en vigencia la ley? Realmente. Pero esto nosotros tenemos una medición de antes, porque no es solamente con la vigencia de la ley de plusvalía que el sector está afectado. Pues vamos a decir que esto tiene una afectación desde el último trimestre del 2014. En el 2014 comenzó realmente la afectación al sector de la construcción, ya sea por la crisis regional, ya sea por la crisis interna del país, por la poca o casi nula contratación pública de la obra pública, descendió notablemente, y ese es otro de los temas que ha afectado también al sector. El 60% dice usted de afectación al sector de la construcción a causa de la ley en este año, ¿no? 60,000 empleos. 60,000 empleos. Sí, que eso se lo maneja con datos exclusivamente del INE. Tenemos otros datos que son 83,000 que podrían llegar. Y lógicamente todo eso tenemos que tomar en cuenta que no es para los constructores, la afectación es para todos. Toda la sociedad. Para la sociedad. Un empleo que se pierda es un problema para la sociedad. Y esto hay que entender que no es el empleo solamente de los obreros, de los profesionales dedicados a la construcción, sino también de todos los sectores conexos. ¿Cómo no? ¿Cuáles son? La industria, el comercio, la misma banca, los transportes, etcétera, etcétera. Indudable. Interesante las cifras. Por favor, Paco Salazar. Yo creo que hay que diferenciar. El sector de la construcción ha crecido brutalmente en los últimos 10 años. Mientras tenía ventas reportadas al SDI por 60,000 millones, ¿sí? Cerró en el año 2014, que tuvo su tope más alto, en 160,000 millones. Estamos hablando el sector de la construcción más de 3 veces creció. En términos de utilidades reportadas, reportó para el año 2014 18,000 millones. Utilidades del sector de la construcción. Empezó el 2006 con 6,000 millones, el triple. Siempre la curva de la construcción estuvo paralela a la curva del PIB. Si es que nosotros sacamos la construcción del PIB y comparamos la curva de la construcción con la curva del PIB, siempre la construcción es procíclica al crecimiento y las vas a ver paralelas, siempre estuvieron creciendo. No le puedes acusar estrictamente al anuncio de una ley que creo que lo que tuvo fue problemas en su forma de anunciar y en los contenidos políticos y cómo se manejaron, más no en sus intenciones, ¿sí? Y que además hemos caído en un juego. Aquí nosotros estamos hablando de la ley de plusvalía. A la final que hablemos de ley de plusvalía y no de una ley contra la especulación, es porque ya estamos en la agenda de alguien.
Y estamos en la agenda de posiblemente los tenedores de capital, estamos en la agenda de los propietarios del suelo, estamos en la agenda de los que están buscando posiblemente especular, que empiezan por cambiarnos de nombre el debate. Pero de todas maneras tenemos cifras reales. Sí. Más allá de eso, son las cifras reales. Pero, ¿no? pero ¿por qué decayó el resultado de la construcción? Primero hubo un decrecimiento de la inversión pública, lo acaba de decir Silverio. Fundamental, pero es la inversión pública. Esa inversión pública, recordemos que contra esta ley de especulación fundamentalmente están los inmobiliarios. ¿Sí? Recordemos que los inmobiliarios son solamente el 30% del problema de la vivienda. El otro 30% del problema de la vivienda es gente que vive en arriendo y que no va a solucionar su problema. Y el otro 30% es gente que se mueve en el sistema no formal de la economía para solucionar su vivienda. Entonces estamos solucionándole la papeleta a la final al 30% del mercado formal. Segundo, ese mercado disminuyó porque hubo una recesión de la economía, porque hubo menos inversión en obra pública, hubo menos inversión de... Esa inversión pública, ¿quién la ejecuta? La ejecuta una empresa privada. Esa empresa privada, esos trabajadores de la empresa privada, ¿qué es lo que se van a dar la vuelta? Van a querer mañana comprar propiedades, hacer inversiones. La van a comprar al sector inmobiliario. Si es que no hay esa inversión pública, evidentemente van a decaer los mercados. Y evidentemente decayó el mercado inmobiliario. Por otro lado, a partir del 2014, más allá de la inversión, también hubo una importante disminución del empleo público. Si uno analiza las cifras del BIES, de la cantidad de recursos entregados por el BIES en términos hipotecarios, el BIES es el principal financiador de todo el sector inmobiliario formal. Llegó a colocar cerca de $600 millones por año. Préstamos hipotecarios. Sí, en préstamos hipotecarios. El grueso de esa entrega está dado en trabajadores formales y afiliados al IES, solo a ellos les puede prestar además, y de ese grueso, un importante tamaño es trabajadores públicos. A partir del 2014 también disminuye el tamaño de los trabajadores públicos. Hay muchísima gente que queda fuera del trabajo, entonces disminuyes clientes, disminuyes la posibilidad de negocios que están haciendo las empresas privadas, que son los ejecutores de la inversión pública. ¿Sí? Es mentira que la inversión pública se la gasta solita el Estado. Esas se le ejecutan la empresa privada. Su argumento entonces es que desde antes se vino produciendo esta desescalación. Que hay unos factores de economía. Hay unos factores de economía, reducción de empleo, reducción de inversión pública, claro, que afectan al mercado inmobiliario. De ninguna manera una ley que lo único que va a tratar de hacer es evitar un precio especulativo sobre el suelo. Por eso digo que afecta a los inmobiliarios. Mañana los inmobiliarios cada vez van a tener menos posibilidades de acceso al suelo, porque es mentira que la oferta y la demanda lo solucionan. Ya lo vamos a ver ahorita. Si está aquí Andreita Legarda, buenas tardes, es porque hay participación ciudadana. Un gusto Así es, Ramón, buenas tardes a nuestros invitados, gracias por acompañarnos en este espacio de Termómetro Ciudadano. Un saludo a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de los medios legislativos y a todas las personas que nos escuchan a través de la radio de la Asamblea. Estamos en el segmento de redes sociales y esta semana hemos interactuado con toda la ciudadanía con el hashtag Ley de Plusvalía. Y nos han llegado varias interacciones. La primera nos llega de la cuenta de José Peralta. Él nos dice: está aplicando la consulta por la Ley de Plusvalía para acabar con esto y ampliar el trabajo. Gracias a José por su participación en nuestras redes. Y una segunda interacción que nos llega de la cuenta de Carlos Ludeña. Él nos dice: las expectativas cuentan. Hubo desinformación en el sector que pudo haber frenado inversiones previo a la entrada en vigencia de la ley. Justamente lo que habían acabado de comentar nuestros invitados y veamos qué más nos pueden decir de estas opiniones ciudadanas. Bueno, vamos a seguir argumentando entonces el por qué se le puede atribuir a la ley, no se llama de plusvalía, se llama ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Ese es el nombre propio que tiene la ley. Pero adelante, por favor, arquitecto Durán. Bueno, aquí hay que también ser muy enfáticos y aclarar muchas cosas. El común del ciudadano no la capta, no la entiende realmente, pero lo que nosotros vamos a seguir insistiendo, porque la realidad es esa. ¿Por qué ahora, o sea, solamente a partir del 2015 que vino el primer proyecto, el primer intento, digamos, para aprobar la ley de plusvalía, o sea, recién ahí hubo especulación? ¿Por qué esto no se dio antes? Porque no había especulación. Se tomaron ejemplos puntuales
Y eso es lo grave. La de la que mitad del mundo, la el de la edificio de UNASUR, el aeropuerto en Chongón. Puede ser eso, son puntuales cosas que hay otras leyes que las pueden controlar. Yo le pregunto un poco más puntualmente. Usted es un constructor, ¿verdad, arquitecto? ¿Qué es lo que ha estado la gente diciendo acerca de comprar o no una casa en este año que entró en vigencia la ley? Claro, justamente la gente que quería comprar un bien, lógicamente dice, bueno, voy a comprar un bien y después cuando lo quiera vender, ya voy a tener que pagar. Ellos asocian un 75%, pero no es del total, pues, es de la banda, ¿no es cierto? Que eso hay que tener, pero eso no lo conoce la gente. Pero esta ley también, les digo, por eso ha sido también un impacto psicológico que no se le ha explicado de la suficiente manera y que eso se debe entender, que si hay otras leyes que pueden evitar cualquier tipo de especulación de ganancias extraordinarias, ilícitas, como se la nombró para justificar una ley, se pudo haber hecho eso y simplemente estábamos todos empeñados en empujar a la construcción en general, no solamente a la parte inmobiliaria, bien lo dice Paco, pero esto hay que ser un tema del sector privado y el público. Claro. A mí a veces me queda la impresión de que el fenómeno de los conceptos y la promoción y los medios puedan afectar a la economía más que la realidad misma de una ley. Ya mismo vamos a ir leyendo, tengo unos datos del Servicio de Rentas Internas, ¿sí?, sobre las preguntas más usuales que ha hecho la ciudadanía. Pero me queda esa idea, arquitecto Durán. Antes que efectivamente que la ley haya perjudicado al sector de la construcción, haya sido el miedo, el temor infundido porque ésta se aprobó. Claro. Eso es lo que usted ha estado sintiendo, Sí. ¿verdad? Eso es lo que le han dicho a la gente que no compra porque siente temor que el Estado se le lleve ese 75% que no es el neto. Ya lo vamos a ver. Ahora hay que tener en cuenta también el tema de los inversionistas. ¿Quiénes nos dan liquidez a los constructores, a los que se dedican a la parte inmobiliaria? Es un inversionista, el que precompra para hacer un negocio, ¿no es cierto? Y lógicamente, al tener ese temor, viendo nosotros haciendo corridas, ya aplicando la ley, hemos visto que la utilidad anual no llegaba al 5%, ¿no es cierto? Entonces, el inversionista sabe que en la construcción corre un riesgo, que es indudable, no lo podemos ocultar, pero él prefiere, dice, ¿para qué construir yo? ¿Para qué invertir, mejor dicho, en la construcción? Lo pongo en pólizas, que sé, en sistema financiero y gano 6, 7 o 8% y no corro. Y eso es lo que ha estado ocurriendo, las mediciones que tienen ustedes. En ustedes. parte sí, o sea, sí, parte acá. Todo es un conjunto, no es vamos a direccionar solamente por esto, por esto. Muy bien. No. Arquitecto Silverio Durán, vamos a ir a una pausita y vamos a tener una contrarréplica con Paco Salazar también en este termómetro ciudadano número 33. Reiteramos, puede usted participar con el hashtag Ley de Plusvalía para que también formule alguna inquietud, pregunta o tenga usted una crítica o cuestionamiento sobre este tema que nos están preguntando en la consulta popular. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Muy bien, seguimos con el termómetro ciudadano número 33. Ahora estamos tratando la ley de plusvalía, es una de las preguntas de la consulta popular convocada por el Gobierno Nacional y ahora mismo, claro, en manos de la Corte Constitucional para la calificación de cada una de ellas. 7 preguntas. Nos acompañan el arquitecto Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, y también Paco Salazar, un experto urbanista. Y así que vamos con Paco. Hace un rato, bueno, escuchábamos los argumentos de la cantidad de personas que pudieron no haberse contratado como mano de obra y toda la cadena que tiene trabajo en la construcción. Y hablábamos también de lo complicado que está resultando para el imaginario de las personas invertir o comprar una casa o un terreno porque todavía puede
quedar en la mente la idea de que una ley de plusvalía se le va a quedar con una buena parte de su casa si es que la vende, o de la plusvalía de la casa si es que la vende. Bueno, vamos a ver su argumento. A ver, yo creo que es importante. Se crearon una serie de miedos alrededor de esta ley que buscaba evitar la especulación del suelo, ¿sí? Entre esos miedos estuvo el que te van a quitar tu casa, ¿sí? Y no es cierto, no es cierto en realidad. Lo que existe es un impuesto, como decía Silverio, al margen, que es muy pequeño y que inclusive en los modelos te resultaba un valor mucho menor al que actualmente pagas. Tenemos un impuesto a las plusvalías, existe, en las transacciones se da. No es que no Antes lo tenemos, de la misma ley había una vigente, ya existía una. ¿Sí? Pero se generó un medio sobre eso. Y ese miedo fue definitivamente provocado por unos intereses particulares. ¿Quiénes son esos intereses particulares? Por un lado, los tenedores de capital, de propiedades y de suelo históricos. Hay que entender que cuando comienza el Ecuador o cuando comienzan las economías en América Latina, esto comienza con un tremendo negocio inmobiliario, pues. Una conquista española que antes de irse reparte el país en megapedazos de suelo que inclusive incluía comunidades y habitantes y todo, ¿sí? Y eso es lo que se ha ido transformando históricamente a lo que hoy día son las ciudades. Hasta hace menos, o todavía hay familias de conocidos apellidos que han vivido los últimos 200 años de estrictamente ir vendiendo los pedazos de hacienda que les van quedando al lado de las ciudades. Pero esa es una argumentación histórica correcta, nadie la discute. Pero esa argumentación histórica, ¿qué es lo que construye? Lo que construye es brecha económica entre unos que cada vez tienen más, porque cada vez pueden vender más caro su suelo, cada vez su pedazo de hacienda cada vez se vende más caro, ¿sí? Contra otros a los que resulta cada vez más difícil acceder a un suelo. Cuando una persona no puede tener vivienda es porque no es fácil tener suelo. Y no es fácil tener suelo porque el suelo es brutalmente alto. Paco Salazar, argumentemos lo siguiente. El impuesto que se crea a través de la ley grava la ganancia extraordinaria, ¿no? Que en la transferencia de dominio de bienes inmuebles rurales y urbanos, porque también operan en el área rural. A ver, ¿qué es la ganancia extraordinaria de un bien? Lo mismo yo le voy a preguntar a usted, arquitecto, para poder entender cuál es el nuevo impuesto o el gravamen o lo difícil de creer que esa parte, esa ganancia, se me la va a llevar el Estado ecuatoriano y no mía, por una inversión que he realizado. Tú puedes heredar, tener un suelo, le haces unas mejoras, le construyes una casa. Bueno, la herencia no está grabada en esta ley, Sí, ¿ya? tienes un suelo, le construyes una casa, este suelo vale 10, tu casa vale 20. Has pasado un tiempo, dices, le voy a poner un 20% porque me parece buena idea, y vendes en $120, me invento la cifra. Pero ese valor puede cambiar por cosas ajenas a tu voluntad. Esas son las extraordinarias. ¿Qué es ajeno a tu voluntad? Que mañana el municipio decida cambiar la normativa de ese suelo. Y diga que ese suelo, en vez de construir 2 pisos, puede construir 30. Eso va a hacer que automáticamente, donde podías construir 2, ahora puedes construir 30, tu terreno cueste 15 veces más, pues. Porque es 15 veces más rendidor, ¿sí? Eso es extraordinario. Y la decisión de que en vez de que se hagan 2 pisos y se hagan 30 es una decisión municipal, es una decisión pública, es una decisión tomada por la comunidad. Es decir, a la final ese resultado, el resultado de la variación de precio por permitir construir más altura es de todos, porque es la legislación pública, es la comunidad la que ha decidido y a la final esa utilidad que podría tener esa variación de precio en el suelo no le corresponde al dueño del terreno. Pero ese ejemplo es real. Es absolutamente real. Arquitecto Durán. Acaba el municipio de Quito de aprobar hace 2 semanas la ley para la captación onerosa. Es decir, si es que por alguna razón la ordenanza debe ser. Una ordenanza de captación onerosa de derechos. Si por alguna razón se puede producir un cambio en normativa, está obligado a generarse un pago a la comunidad, es decir, al municipio, por el cambio de normativa. Porque ese cambio de normativa no es del dueño del suelo. Yo no soy el dueño de la altura de un edificio, como tampoco soy dueño del petróleo que está en el subsuelo de ese terreno. ¿Sí? ¿Es un caso real o no? Bueno, justamente, si vamos por ese lado, tenemos más argumentos, ¿no es cierto? El municipio sí, en realidad ya creó, es otra forma, otro impuesto que a la final también al constructor, hablemoslo claro, le resta liquidez. Caramba, pero esto lo teníamos, sí me lo estoy desayunando en este momento, una ordenanza nueva, pero fíjese usted cómo sigue complicándose el asunto para el sector. Sí, pero... Por vía municipal en este caso. Digamos, o sea, esto hay que tomarlo de una manera muy
técnica, digamos. Bien. O sea, no podemos decirlo de una manera muy suelta. O sea, el tema es, a ver, tú quieres aquí construir un edificio, como lo dice Paco, de 20 pisos, aquí la ordenanza te dice solamente para 3. Claro, yo te lo voy a dar bajo un costo. Pero ese costo es costo-beneficio para quien lo construye. Pero el municipio, en este caso, se está también sirviendo de una mayor o de un mayor monto en el cobro del impuesto, ¿cierto? Primero cobra por el cambio de uso de suelo y luego cambia por el impuesto predial, digamos, cobra por el impuesto predial. O sea, está beneficiando y se beneficia de lado a lado. Yeah. ¿Sí? Eso no vamos a discutir y esto también está dado por la ley de la oferta y la demanda. No nos salgamos de eso porque esto ha sido así toda la vida. El que quiere hacerlo, lo hace. Volviendo al tema de la especulación del terreno, ¿no es cierto? Paco dice, sí, habrá la ganancia extraordinaria. Una ganancia extraordinaria, pero lógicamente el tener un terreno durante 200 años, que dice Paco, o 10 años, digamos, que el mismo sector haya cambiado, ¿no es cierto? Se hayan hecho otras obras. Sí, modificado, obras de infraestructura, antes no había calles, no había alcantarillado, no había agua. Pero por todo eso ha pagado el dueño del terreno, ¿verdad? Y ahora los municipios por ley están obligados a hacer una revalorización del catastro. Actualizar el catastro. El catastro. Es un trabajo pendiente de muchos municipios, de paso. Sí, entonces ahí vamos viendo que hay formas de ir controlando lo que se quiere decir que es de especulación. Correcto. Porque se van dando cambios paulatinamente y cobros también paulatinamente. Y no es que se coge y de la noche a la mañana, pues si costaba 1 y me fui a 100. Está bien, pues aquí hay una ley, la acotada y la LOCTUS, hay 3 leyes, inclusive no recuerdo. Las que regulan todo regulan de la compra y venta y de dicen, inmuebles. Claro, entonces ¿para qué otra ley? Ya. ¿Para qué? Arquitecto, le recuerdo algo. La pregunta de la consulta popular habla de si está usted de acuerdo con derogarla y enviar otro cuerpo normativo con el mismo objetivo, ¿no? Parar la especulación o evitar, la especulación sobre el valor de las tierras. Es como lo ha manifestado el actual gobierno inclusive. Es decir, sí se produciría una nueva ley en otras condiciones políticas, por supuesto. Claro. Recordemos aquello. Sí, nosotros hemos estado pidiendo también al Estado en general, porque no podemos decir solo al gobierno, hemos estado pidiendo a los municipios, etcétera, que seamos parte, el sector privado, seamos parte de la elaboración, sea de la ley, sea de la ordenanza. ¿Por qué? Porque nosotros somos los actores principales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la experiencia para poder aportar y poder sacar una ley que beneficie a todos. Correcto. No beneficia a unos en perjuicio de otros. Eso es en definitiva lo que se debe hacer. Correcto. Vamos a ir nuevamente con la gente en la calle. Les hicimos esta pregunta. Salimos y se les preguntó, ¿cree usted que actualmente el sector de la construcción presenta pérdidas? De alguna manera el imaginario popular y también la información tiene cabida en la mente de las personas. Hablan, para quienes nos siguen en la radio de la Asamblea, Vladimir Nicolalde, Víctor Ortiz, Vinicio Andrade, Fabián Andrade, respectivamente. Estos son los nombres de los ciudadanos. Esto nos dijeron. ¿Cree usted que actualmente el sector de la construcción presenta pérdidas? Por supuesto, porque ya no han dejado de construir. Yo sí he visto que ha bajado, hay bastante desocupación y cuando estaba bollante la construcción había trabajo para la gente más humilde. Es algo visible. Desde que se puso esa ley se han cerrado un montón de empresas de bienes raíces, los constructores dejan de comprar. Sí, yo creo que sí, en eso sí, o sea, me consta porque tengo acceso a eso, o sea, ha habido bastante paralización de esos negocios. Andreita, antes de continuar, y perdone que le interrumpa, Sí, vamos a ir con Paco Salazar. Eso no solamente está en el imaginario popular, ¿no?
y en la mente de quienes han informado. Vamos a ver qué nos puede usted decir para saber si eso que han dicho los ciudadanos no concuerda con la realidad o puede ser revertible. Hay participación en redes, Andreita. Así es. Ya escuchamos las opiniones ciudadanas en la calle y ahora tenemos participación también en las redes sociales. Y con base a esta pregunta nos llega el tuit de Jorge Favara. Él nos dice: demuestren por favor la causalidad de la supuesta afectación. Ley de plusvalía es una conquista popular contra la privatización de la riqueza. Veamos qué nos pueden decir nuestros invitados en base a esta opinión ciudadana. Gracias, Andreita Legarda. Bueno, vamos entonces. A ver, dijimos hace un rato al comienzo del programa que las afectaciones del sector de la construcción, y en particular el inmobiliario, son por la desinversión pública y por la reducción del trabajo formal, porque el sector inmobiliario que vemos en las calles, en la televisión, en los anuncios, es el sector formal. ¿Sí? Ese es el que fue afectado y efectivamente es lo que estamos viendo. La ciudadanía evidentemente atina a decir si este edificio está parado, antes se construye bastante, se construye menos. Pero no es por la expedición de una ley contra la especulación del suelo. Entendamos que el trabajo de los constructores está del suelo para arriba. Ahí hay unos cementos, se transforman, unos hormigones, unos inodoros, se hacen unos edificios, se venden unos departamentos. Cuando hablamos de la especulación, estamos hablando de la especulación del suelo. Y hay algo que tenemos que aprender como industria. La industria inmobiliaria, la industria de construcción tiene que aprender a trasladar estos costos excesivos por las ganancias extraordinarias del suelo al propietario del suelo, porque a él es al que le estás buscando afectar. No le estás tratando de buscando afectar al cliente final. Si es que seguimos con la mala costumbre de que todos los costos, todos los impuestos se van a trasladar al cliente final, porque al que no le puedo tocar es al señor que me dice que me vende el terreno en $1 millón porque $1 millón quiere, porque no quiere ningún valor menos, en realidad voy a tener que empezar a presionar a ese propietario para bajar el precio del suelo. Esa es la intención de esta ley. ¿Sí? Y un dato adicional, si es que le preguntamos al SRI si ha recaudado un solo centavo sobre esto, estoy seguro que no ha recaudado nada. Y si no ha recaudado nada, quiere decir que la ley contra la especulación es un éxito. Porque no está hecha para recaudar. No, no está hecha para recaudar. Está hecha precisamente para evitar que el precio suba. Entonces, si es que una persona hace los números y dice, a ver, si vende $1 millón, tengo que pagar $200,000 por la ley. Pero si le venden 800,000, solo pago $10,000 de impuestos. Le venden 800,000. Ya, perfecto. La ley cumplió su objetivo, bajó el precio del suelo. Eso es lo que se busca hacer. Si es que el precio del suelo es más barato, Silverio, que no tenía $1 millón, pero sí tenía 800,000, puede comprar el suelo y puede hacer un conjunto habitacional y vender departamentos. La menor recaudación habla del éxito de la ley. No, o lo todo otro, lo una contrario. desaceleración. Todo lo contrario. Para mí es todo lo contrario. Solo fijémonos en las recaudaciones del municipio de Quito. Hay un comparativo que lo hicieron no hace mucho. El municipio de Quito tuvo casi 5 millones menos de recaudación en el primer trimestre de este año con respecto al 2016. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto, perdón? Casi 5 millones, 4 millones. En el ejercicio de un año en la recaudación. En 6 meses, el primer semestre. Ya, de vigencia de la ley. Claro, comparativo, ¿no? Primer semestre de 2016, comparativo primer semestre de 2017. Pues, ¿cómo debe hacerse? Un poco menos de 5 millones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente ha dejado de construir. Pero estamos viendo, cuando entró en vigencia la ley, pues la ley de plusvalía entró en vigencia a finales del 2016. ¿Y dónde se produce? Se produce en esto. Y si el mismo Estado ha dejado de percibir dinero por impuestos, no quiere decir que haya sido un éxito. Disculpa, ahí Paco, yo discrepo totalmente. ¿Por qué? Porque no ha habido la actividad realmente. Y lo que dice Paco es la verdad, ahí sí le doy la razón. Que si yo quería vender en $1 millón y la vendo en 800,000, ¿ay por qué? Porque no tengo comprador de $1 millón. Ahí es donde opera lo que usted dice. Justamente, es la ley de la oferta y la demanda, sí, pero no por una ley. Pero lo otro también podría ser lo que dice Paco, o lo que dice la ley es por el hecho de que este no fue un impuesto recaudatorio. Así fue también la filosofía de hacerlo. O esta ley, o me equivoco. Es tributario. O sea, si es que tú mañana le pones
tope de precio a la leche, no es porque quieres el resto del precio de la leche, simplemente es controlar que no sube el precio de la leche. Es lo mismo que está tratando de hacer la ley contra la especulación del suelo, evitar que haya precios excesivos sobre el suelo. ¿Cómo lo hicieron? Más allá de lo que la ley dice, los temas yo creo que tienen muchísimos detalles que deberían ser mejorados y afinados, pero hay que entender que esta ley, ese es su objetivo. Y Silverio, yo creo que el dato que tú nos das de la recaudación municipal es el dato que corresponde al pago de tasas por construcción. Es verdad que el municipio ha recibido menos tasas de construcción, porque es verdad que se ha construido menos. Pero no es que se ha construido menos porque estás controlando el valor del suelo. Se ha construido menos porque la economía ha tenido otras condiciones que ha bajado la inversión y ha hecho que no exista tanta construcción en el municipio, ¿ya? Pero es por otros factores. Yo quiero ser muy insistente en esto. Son otros factores. El empleo, el desempleo, la desaceleración de la economía, sobre todo la bajada de la inversión pública. El rato que tú analizas en términos macros toda la economía, todo el paquete de la economía sin la construcción, esa le han bajado las utilidades, esa ha bajado su utilidad en ventas. Pero el sector de la construcción es el único sector que le han subido sus utilidades y le han subido sus ventas en el macro del país. O sea, tú ves las curvas, las unas suben, el resto del país baja. ¿Por qué? Porque no está conectado a esta ley. Y nosotros estamos cayendo en una manipulación de información y en eso estamos cayendo redonditos porque hay que reconocer y hay que felicitar a los colegas inmobiliarios y a los... Yo pensé que sean los colegas comunicadores que han desinformado. A los colegas inmobiliarios, ingenieros, arquitectos, urbanistas, que han manejado un discurso consistente y le han convencido al país que quien ha detenido la construcción es la ley contra la especulación de suelo. Ya, pero de todas maneras hay un fenómeno... Hay un fenómeno que se está produciendo. Pero está en otro lado. Si los constructores quieren reactivar la construcción, entonces vamos a buscar mejores condiciones de inversión pública, vamos a construir obra pública, obra privada, consigamos recursos y vamos construyendo todo lo que hay que no va a ser tan fácil. Pero no creas que el tema sale estrictamente por el control del suelo. Dijo, ¿no? Usted hace un momento lo dijo. Puede ser, dando el beneficio de la duda, que la ley pueda necesitar ajustes y en esos muy probablemente puedan entrar los sectores productivos a opinar como probablemente sienten que no lo hicieron para la construcción de la ley pasada. No sé si me equivoco. A ver, nosotros, insisto, no estamos achacando en ningún momento solo a la ley de plusvalía, la hemos dicho, pero hemos visto los efectos en el primer trimestre de este año. Son efectos, son números, o sea, no son especulaciones, aquí son números. Y eso también es por este efecto de una ley. Nosotros, en el PIB nacional, siempre estábamos en alrededor del 10% como sector general, no solo inmobiliarios, como sector en general estábamos en alrededor del 10% como aporte. Hoy estamos en el 8,42%. Aquí tenemos gráficos que lo demuestran y son, ¿quién es la fuente? Díganos. La fuente es el Banco Central del Ecuador. Nosotros en el 2014 llegamos al 10,05. 2015, 9,86. Está refiriéndose al PIB, ¿no? 9,12 y hoy 2017, 8,42. Nosotros éramos uno de los sectores que más aportaban a la economía. Dentro está demostrado del PIB y ahora estamos completamente abajo. Lógicamente que hay muchos factores, hay muchos factores. Si no es solo la ley de plusvalía, entonces ¿por qué no pudimos esperar un poco más a que dé resultado una ley que puede frenar este objetivo, evitar la especulación? Ahí viene una razón muy cierta. No estamos diciendo solamente, ya lo dije antes, que de este primer semestre, ¿no? Cuando vino la primera intención de la aprobación de la ley. Sí, lo dijo usted, 2015, así fue. Ahí comenzó el debacle, ahí comenzaron a bajar las cosas, apalancadas lógicamente de otros factores que ya los políticos lo dijo y preelectorales, Paco, lo he dicho yo, la falta de inversión pública, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema central de la ley de plusvalía, estamos viendo que esto, si es que hay una especulación aparentemente de un terreno, pues hay otra ley
que puede controlar, ya lo hemos Muy dicho bien. también. No hace Arquitecto, falta esta ley más. los invito a ver el último, porque nos dicen que 9 minutos ya nada más nos quedan al programa, el último intervención de la ciudadanía ante una tercera pregunta que las hace nuestra compañera Andrea Legarda y las hace de la manera más honrada que siempre hemos pedido en nuestros medios. Preguntar a quienes no conocemos en la calle. Salimos a la calle. ¿Usted invertiría actualmente en la compra de una casa o terreno? ¿Y por qué? Quienes hablan, para quienes nos siguen por la radio de la Asamblea, es María Fernanda Larrea, Freddy Larrea, Alfredo López, en la calle. Esos son los ciudadanos que hablan en este siguiente espacio. ¿Usted invertiría actualmente en la compra de una casa o terreno? ¿Por qué? Sí, yo creo que sí, yo sí la comprara, porque obviamente todo tiene su costo y pues si está urbanizado, si tiene obras y vale la pena, y lo compraría. No, ahorita no lo adquiriría, yo creo que muy poquita gente lo hacía o lo hará por lo de la plusvalía que están hablando ahorita. No es negocio para nadie. Sí podría adquirirle con más facilidad y con más seguridad, en tanto que se proyecta una nueva vigencia del mandato sobre la plusvalía. Bueno, ya ustedes ven, hay una decisión de invertir luego de que nos pronunciemos en la consulta popular. Andreita, ¿tenemos alguna otra interacción? Así es, y bueno, quiero también comentarles a todos nuestros televidentes y radioescuchas que nos siguen a través de los medios legislativos, que estamos en vivo y que nos pueden hacer llegar sus opiniones o inquietudes con el hashtag Ley de Plusvalía. Y tenemos una intervención que nos llega de la cuenta de Iván Rodrigo Hualpa. Él nos dice: las casas no bajarán eliminando la Ley de Plusvalía. Esta medida solo beneficia a la gente de poder. Estamos siendo utilizados. Y me gustaría consultarle a Silverio, ¿usted cree que si se deroga esta ley, en realidad pues las casas y el costo de las casas y de los bienes inmuebles pues no se verá afectado, que seguirán en el mismo costo? ¿O no crecerían? ¿O no crecerían? Yo creo que... ¿O disminuirían? Yo creo que va a crecer, porque hay esa percepción. Lo dice la gente misma, sí. Lo dice. Y eso es bueno. Nosotros, y no solo nosotros, los datos también lo dicen así, que al derogar una ley que no hace falta, por Dios que se entienda que no hace falta, esa ley se la puede tranquilamente derogar y actuar con el principio que se quiere mediante otra ley. Ya. Yo le voy a hacer una pregunta general a ambos, como ya para ir culminando. Si triunfase el sí y nos quedamos sin ley para evitar la especulación de la tierra o de plusvalía, primero, ¿con qué normativa vamos a trabajar? No lo sabemos. Y segundo, ¿qué debería tener un instrumento legal como este para evitar la especulación? Perdonen el ejemplo que les voy a poner, tal vez el personal. Yo he podido comprar durante algunos años, por allá, por Carapungo, más atrás, San José de Morán, una casita. Y ciertamente que del tiempo en que se compró a la actualidad se ha valorado muy poco. Muy poco, y será por el sitio donde se vive, etcétera. Frente a costos que en cambio acá en el centro se han valorado de una manera brutal, muy fuertes, ¿no? Entonces se hace difícil cada vez más conseguir vivienda para, creo que la gente de clase media, un departamento por acá por el centro están pidiendo 120, 100.000, 90.000, son costos muy altos. Digo yo, ¿qué debería tener una ley para que evite la especulación de la tierra? Si es que triunfase el sí, por ejemplo. Paco Salazar, por favor. Definitivamente una ley que evite la especulación solo tiene que considerar que para que tú llegues a tu casa, más allá de Carapungo, San José de Morán, se necesita una carretera, se necesita una cantidad de inversión que lo único que hace para ti es acrecentarte tu costo de transporte. Si es que posiblemente tú calcularas el costo de transporte, cuánto te cuesta venir desde tu casa al centro todos los días y lo calcularas por 30 años, posiblemente te convendría comprar el inmueble que queda aquí a una cuadra y no tener que movilizarte. Eso, precisamente, esa variación de precio es una variación que está producida no porque el suelo sea diferente en San José de Morán respecto al del centro histórico, sino que está marcado por la distancia y por las infraestructuras que le rodean. Ese es un elemento. Ese es un elemento fundamental en la diferencia de precio, la distancia a la centralidad. ¿Qué tan cerca está de donde se desarrollan las actividades económicas?
Entonces, una ley de especulación tiene que considerar esas cosas, tiene que considerar que hay una normativa pública que permite que eso suceda, que hay una serie de inversiones públicas y esas no son hechas por el propietario del suelo. Ahí está la diferencia. Por eso tienes que darte cuenta que en realidad tienes que atacar a quien es dueño del suelo, no necesariamente al constructor que quiere tener trabajo honesto y honrado. Por supuesto. Tampoco al promotor inmobiliario que quiere encontrar por ahí un terreno, construir y vender los departamentos. Es más, la ley no grava al constructor inmobiliario de vivienda popular. Entonces, yo solamente te pongo un ejemplo, de lo que tiene que ver con la infraestructura respecto al precio del suelo. ¿Qué es lo que te preocupa? Y bueno, en esas cosas hay que pensar. No solamente hay que pensar en la especulación financiera, que yo creo que es una de las patas de las que coge el proyecto de ley que se aprobó, que simplemente considera que el tema de la variación de precios es un tema de un cálculo y una fórmula financiera en el tiempo. ¿Sí? Creo que tiene que considerar la densidad urbana. Donde haya mayor cantidad de habitantes viviendo, deberíamos tener mayores restricciones al precio del suelo, para abaratar el precio en la centralidad, para bajarle el precio del suelo en la centralidad y generar vivienda accesible para gente que le toque ir a vivir más allá de donde el viento da la vuelta, porque sucede que ahí fue donde el constructor encontró un terreno de $10 el metro, porque no podía pagar 800 acá. Entonces, ¿qué debo hacer yo desde lo público? Conseguir que no cueste 800 acá. Porque si no me voy a ver en un dilema como el que se encuentra hoy día el gobierno, que es, por favor, necesitamos terrenos para la vivienda y cada vez los encuentras más en la periferia. Y un punto, Silverio, antes de cerrar. Nos van a invitar a ir a una votación. Y tú estás preguntando qué va a pasar si se aprueba esa votación. Yo creo que para que se apruebe esa votación, primero que tenemos que saber qué ley es la que propone el presidente mandar si es que le decimos sí a que cambie la ley de plusvalía. Esa ley hay que conocerla. Él ha dicho que no es una propuesta de él, que lo tendrán que formular. Entonces, si lo vamos a formular, y en eso coincido con Silverio, lo vamos a dialogar con todos los sectores, perfecto, que estén los constructores, que estén los inmobiliarios, que estén las cooperativas de vivienda, que estén las comunidades que no tienen suelo ni acceso a la vivienda, que estén los bancos, pero los únicos que no tienen que estar, porque es importante que no estén en ese diálogo, son los propietarios del suelo. Justo a ellos es a los que no hay que invitar. Porque ellos son precisamente los que van a estar en contra de que les controles el precio en el que quieren vender su suelo. De todas maneras. Sí, bueno, por lo que veo, Paco, yo creo que no les tienes que usted de todas maneras está muy claro en un no a esta pregunta de la consulta popular y que la ley pueda tener reformas, ¿no? Paco, me quedan unos 2 minutitos nada más y yo quisiera que por favor podamos tener al final un cierre, ¿no? Una conclusión. Gracias a la producción que me hacen embragar la palabra. Tenemos, si vamos en el mismo tema, ¿no es cierto? Tenemos 2 leyes regulatorias y tenemos una ley tributaria también, por las cuales se debe mejorar estas leyes para que evitar eso. Lo que dice Paco, sí, pero también hay que entender que por medio de estas leyes actualmente ya se pueden cobrar impuestos. ¿Por qué? Porque bien lo dice, antes yo tenía un terreno que costaba, o conseguí un terreno que costaba $10 el metro. Hoy ya el municipio ha hecho obras de infraestructura, ya se ha puesto un colegio que lo puso el gobierno, un hospital, etcétera, etcétera. Pero para eso ya fue cobrado, el que tiene en propiedad el terreno, fue cobrado, ya tiene un impuesto que pagar ya está justificado. por esto. Y ahí sí, si es que tiene él la intención de subirle 10 veces más de lo que le costó pagando impuestos y todo esto, aquí mismo lo regula, pues. Muy bien. Aquí mismo lo dice. Les quiero agradecer mucho. El tiempo se nos ha terminado, donde dice producción. 2 visiones distintas, ¿no? Y por lo que veo también su voto será por el sí. Sí, rotundamente. Que ya no haya la ley actual para evitar la especulación de la tierra, en el caso suyo, el no. Cada ciudadano tenemos que enterarnos mucho mejor para consignar nuestro voto y hacerlo responsablemente. Estamos decidiendo cuestiones importantes para el país. Muchas gracias a Silverio Durán, el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, y a Paco Salazar, quien es un experto urbanista sobre este tema, la ley de plusvalía, ¿no? Que nos han llamado a la consulta popular y tenemos que enterarnos bien. Si no, de otra manera, estaríamos entregando un voto muy mal dado en la próxima consulta popular. Informados, votamos mejor y nos va mejor. Muchas gracias. En este termómetro ciudadano número 33, soy Ramón Bravo. Gracias a todo el equipo que hacen los medios legislativos.
Buenas noches. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.